Primero y principal, muchas gracias a todos los que están conectados por querer ser partícipes de este webinar, de este mini evento. Como saben, lo que hicimos, y ahora voy a dar obviamente la presentación que corresponde a cada uno de los que estamos acá con la cámara prendida. Como saben, lo que hicimos, o la dinámica que queríamos mostrar, era un desayuno, que sea un desayuno, una charla abierta, donde vamos a traer algunas ideas y algunas soluciones que tenemos para el mercado de la salud. Así que simplemente, de nuevo, muchas gracias por estar y comenzamos con el webinar, ¿sí? Los que tenemos la cámara prendida, me presento, Gustavo Orlandau, director comercial de Nuviral. Me acompaña Mauricio Farés, también CEO de Entelay, y Guillermo González, que es de AWS, ¿no? El responsable comercial de AWS para el sector público. Así que, muchachos, si están con el micrófono abierto, empecemos a hablar y a decir cosas, no hay ningún problema. Mauricio, también hay otra persona de Entelay, si querés presentarla, obviamente, te dejo cuando sea el momento. Y nada, si les parece, directamente, Guille, lo que quieras comentar como para arrancar. Tenés apagado el micrófono. No, tenés apagado el micrófono, Guille. ¿Ahí te escuchamos o no? A ver. No, sigue muteado. Sí, me parece que perdimos a Guillermo en el camino. No, no está pudiendo desmutearlo. No, pero aparte yo veo la imagen de Guillermo, la veo... Está congelada, sí. Quizá que es la conexión. En todo caso, desconectate y conectate de vuelta, tal vez es un tema de... Sí, ahí se fue, ahí se salió y ahora va a volver a entrar. Dale, perfecto. Mientras, Mauri, para darle un poco de dinámica a la mañana y que arranquemos con un buen desayuno y compartiendo un cafecito, si querés, presentate, contanos un poquitito con quién estás y después ya pasamos a la otra parte. Dale, bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos por los que se tomaron el tiempo en este contexto de pasar de desayunar juntos. Mi nombre es Mauricio Farés, yo soy médico neurólogo, especialista en salud pública y desde hace un par de años fundador y socio gerente de Entelay, que es una compañía que brinda servicios de inteligencia artificial, y ahora le vamos a contar algunos ejemplos de trabajo conjunto con Nuviral y con AWS para el sector de salud. Y me acompaña Cato Mastay, que es un gran amigo de la casa. Él fue director médico hace un tiempo de PAMI y hoy está impulsando este tipo de tecnologías también, sobre todo para el sector público o el sector de medicina prepaga, ayudando a Entelay a trabajar este tipo de nuevas iniciativas. No sé si, Cato, estás por ahí. ¿Los asistentes pueden hablar? ¿Cómo? Sí, los podemos, yo les puedo ir desmuteando el micrófono. ¿Cómo es su nombre? Cato Mastay. A ver si no lo encuentro. No está, ¿eh? Me lo enganchamos, me dijo que estaba por ahí. Puede ser que figure con otro nombre. A ver, sí, me dice acá. Pero bueno, si no, porque yo lo que iba a proponer, de cualquier manera, es que si les parece, dado que somos relativamente pocos, no sé qué te parece, Gustavo, que hagamos una mini ronda de presentación como para que estén todos más o menos, estemos todos en la misma página. Perdón, Dale, perfecto. Si querés, Ali, activa todos los micrófonos de la gente que está conectada. Ahí me dice Cato que está, ¿eh? Le pedimos a los asistentes que en todo caso, si quieren ir presentándose, con mucho gusto. Estoy activando el micrófono de todos, así que cuando quieran pueden hablar. Bien. El primero que quiere romper un poquito el hielo y decir gracias y obviamente agradecerles que estén presentes y presentarse para nosotros. Entonces, que es el delivery. A ver, gente, ¿me escuchan por ahí los que están conectados? La gente que está participando del evento. ¿Están escuchando todos? ¿Alguno que por favor hable al micrófono y me confirme que estamos bien? Gustavo, sí, Mariano Stocle de AWS. Mariano, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, yo soy Claudia Conti, trabajo en CEMIC, en el área del prepago. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Soy Miguel Gracias por Creteur. participar. Sí, Buen día, Miguel. Miguel Creteur de CEMIC también, Coordinación de Cuidados Domiciliarios. Buen día, Miguel, muchas gracias por participar. Me presento, soy Eduardo Lanari, de OSDE, y estamos junto con el doctor Alfonso Fernández Pasos, también asesor médico de OSDE. Bien, gracias entonces, Eduardo, Alfonso, por estar. Muchas gracias por la presentación. Creo que logré destrabar mi micrófono. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, lo que no veo es cámara, no me están viendo, no sé. Ahí te pongo, pero no tengo cámara, ¿o sí? Te pongo de vuelta a Guillermo como presentador. Dale, por favor. Ahí estás, podés compartir cámara y presentación cuando quieras. Bueno, buenísimo. El resto, la presentación no hace falta la cámara nada más. Voy a hablar, no hace falta la cámara. Bueno, lamento todas estas cuestiones tecnológicas. Me presento, mi nombre es Guillermo González, yo estoy a cargo soy responsable del comercial del sector público en AWS. Les cuento un poco resumidamente para los que no conocen qué es AWS, es definirla como la que hizo posible el procesamiento en la nube de todo el mundo, permitiendo que la infraestructura al llegue a todos los clientes, sean grandes, chicos, brindándoles capacidades de IoT, inteligencia artificial, analítica, y por un 10º año consecutivo, Gartner nos posiciona como líderes a nivel mundial. Seguramente en esta cuarentena han utilizado Netflix o Amazon Prime, han comprado por Mercado Libre, y si tienen hijos en la universidad, en IDVA, en San Andrés, en UBA, en Unnova y en otras tantas, seguramente han utilizado nuestros servicios, porque todos estos clientes procesan sobre AWS. Otras empresas, para nombrarles, YPF, Pampa Energía, Edenor, Uber, Airbnb, Despegar, nos han confiado sus sistemas. Pero no solamente brindamos servicios de cloud a más de 1 millón de clientes en el mundo, sino esta tecnología de AWS, que es tan disruptiva, permite que nuestros servicios, en particular de los servicios de inteligencia artificial, brinden otro tipo de soluciones como las que va a presentar Entelai hoy. Y nos hemos unido con nuestros socios, Nubiral y Entelai, para llevarles esta idea de solución, estas alternativas que entendemos van a cambiar la salud en el mundo. Espero que les no preguntamos, espero que les hayan llegado los desayunos porque tuvimos un delay con el repartidor. No sé cómo, espero que estén ricos. Te dejo, Mauricio. Bueno, gracias. Acá estoy, perdón, porque justo me estaba llamando que el repartidor se perdió, entonces estaba en otra punta de la ciudad. Así que bueno, ya va a llegar. Si les parece, para también optimizar el tiempo de todos, comenzamos. Tengo una breve presentación de unos 20 minutos con algunos ejemplos y casos de uso, es una pequeña demo. Y bueno, la idea luego de conversar y entender un poco para cada uno de los asistentes algunas necesidades o puntos en común que puedan ver con este tipo de tecnologías. Entonces, si les parece, ahí ven mi pantalla. Pantalla no vemos cámara nada más. Entonces, para compartir, estoy viendo porque me sacó la opción de compartir pantalla, ¿puede ser? A ver, ya te digo. Mauricio. Ahí está, pero intenta ahora. Está. Genial. Ahí sí se ve. Presentación todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial en salud. La agenda, en muy pocos minutos, contar acerca de nuestra compañía, de Entelai.
de los desafíos en común que vemos para el sector de salud, que eso me imagino que ustedes lo tienen incluso más claro y lo sufren más que cualquier otro agente, qué es la inteligencia artificial y cómo nosotros creemos que puede contribuir a resolver algunos de estos desafíos, y luego algunos casos de uso y ejemplos de nuestras principales herramientas que hoy estamos trabajando en la nube con inteligencia artificial. Como comenté anteriormente, entonces, como Entelay, nuestro servicio principal es esto de aplicar inteligencia artificial en salud para resolver estos desafíos, principalmente con estas dos herramientas que se llaman Entelay PIC para el caso de imágenes médicas y para Entelay Doc para el caso de consultas médicas. Entelay es una compañía que nació como una colaboración científica. Los dos fundadores somos investigadores independientes de CONICET, por mi parte desde el punto de vista clínico, y ahora cuando les cuente Diego desde el punto de vista de la computación. Luego de un par de años de trabajo en conjunto decidimos fundar esta compañía, y desde fines del 2017, cuando comenzamos hasta esta parte, logramos expandirnos y hoy ser los líderes regionales de servicios de inteligencia artificial en toda la región. Somos la única compañía que tiene doble aprobación regulatoria, tanto en Argentina con ANMAT y en Brasil con ANVISA, además de certificaciones de calidad. Hoy estamos operando en Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia y Perú como los principales mercados donde estamos trabajando. El equipo es interdisciplinario, tanto médicos como científico de datos. Los principales socios, Diego y quien les habla. Diego es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los más grandes y prestigiosos de la región, y es quien trabaja junto con todas las herramientas de Amazon para poder llevar estos servicios. Y ya me presenté, y Carlos finalmente, él tiene un pasado en la industria farmacéutica y hoy está trabajando con nosotros desde el punto de vista financiero y como country manager de Chile puntualmente. Estos son algunos de los reconocimientos que en tan poquitos años tuvo la compañía, premios y certificaciones, tanto a nivel del sector privado como del sector público en varios países de Latinoamérica. Y estos son algunos de los clientes y partners que ya están trabajando con nosotros en toda Latinoamérica, y algunos casos de uso, de hecho, voy a mencionar acerca de estos clientes. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en salud? Hay millones de desafíos en salud, sobre todo en este contexto de pandemia, pero si uno los tuviese que ordenar para facilitar la discusión, quizás hay tres verticales muy claras, y una que es hoy en este contexto quizás muy importante. Una es la falta de acceso y mal distribución de recursos humanos, que es a nivel global, pero con un impacto muy fuerte en lo que es Argentina y la región. El otro es el tema de la precisión, y quizás el más impactante es el tema de los costos. En cuanto a la carga de trabajo, estos son ejemplos en general, pero y también aplicados a imágenes. A medida que tengamos enfermedades más complejas, diagnósticos más complejos y enfermedades crónicas con una mayor sobrevida, la cantidad de médicos que se van a necesitar para atender esas demandas, de seguir las tendencias actuales, va a ser muy difícil de poder dar un servicio. Y lo mismo, y el ejemplo también quizás más concreto, es en el caso de imágenes, en el cual la cantidad de radiólogos y la cantidad de imágenes que se necesitan y la complejidad de esas imágenes que se necesitan analizar, hay una diferencia cada vez y una brecha que se expande cada vez más. Entonces hay un desbalance entre los profesionales que se necesitan y la carga de trabajo. Y eso obviamente hace que los médicos estén más saturados y que los pacientes tengan peor acceso a la salud. Sumado a esto, el que para nosotros es quizás uno de los desafíos más grandes es el tema de costos. En mi vida pasada como neurólogo, una de las enfermedades con las cuales más trabajaba era la esclerosis múltiple, que es una enfermedad relativamente rara, pero con tratamientos que podrían llegar a costar desde $100.000 por año y hasta en algunos casos más que eso. Entonces, cada paciente con este tipo de drogas implicaba reducir costos por otro lado, pero en líneas generales lo que está pasando es que tenemos estas enfermedades cada vez más con tratamientos que sin lugar a duda tienen un impacto muy profundo y muy positivo en la vida de los pacientes, pero tienen un costo enorme que el sector de salud tiene que de alguna manera reconocer y tratar de ver de dónde se puede pagar eso.
Y por último, lo que a nosotros los médicos quizás nos duele más, son algunos de estos números que son bastante interesantes que hablan de causas de muerte y de error médico, y en algunas series se sitúa el error médico como la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Esto a nivel de Estados Unidos, detrás de las enfermedades cardiológicas y el cáncer, con lo cual uno se mata estudiando tantos años para ser una de las principales causas de muerte. Claramente es un número que duele mucho. Algunas series lo sitúan entre un 10 y un 20% la tasa mal diagnóstico, y eso además tiene un costo enorme para el sector de salud. En Estados Unidos eso es de 750 billones de dólares, con lo cual la precisión diagnóstica es algo que los médicos tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta de cómo alcanzar y mejorar nuestra precisión diagnóstica en este contexto de sobrecarga de trabajo, de dificultades de accesos y de no perder de vista en lo que es el tema de los costos. Le pido disculpas, pero el del delivery me está volviendo loco, que no encuentra la casa, así que por eso me está llamando insistentemente. Ahí voy a ver si puedo derivar que atienda a otra persona. Entonces, en este contexto de estos desafíos, nosotros planteamos que la inteligencia artificial puede ser una solución y es una solución para potenciar a los médicos y hacer... Uy, les pido mil disculpas, pero me está volviendo loco. Esperen que... Voy a ver si... Gustavo, llámalo al del delivery. Sí, por favor, que me deje de llamar o que ahora veo si le puedo pasar el teléfono a mi señora, pero si no va a estar muy difícil. Les pido mil disculpas. Un segundo que voy a ver si puedo pasar el teléfono. A ver. ¿Guille? Sí. No me atendés el teléfono. Ok. Bueno, yo no vi quiénes habían participado, Gustavo. ¿Podés hacer un resumen? ¿Quiénes están presentes? Ahí está. Está bien. Que tengo conectado el teléfono a la compu, entonces me interrumpe. Pero bueno, el punto es que nuestra visión es que la inteligencia artificial claramente es una de las tantas herramientas que existe para ayudar a los médicos y potenciarlos para que trabajemos mejor, más rápido y a la vez reduciendo los costos de los servicios de salud. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que es un término que está muy en boga últimamente y no quiero entrar mucho en detalle porque no es el foco de la presentación, pero básicamente el concepto de inteligencia artificial es las computadoras, las máquinas tratando de imitarnos a los humanos, ¿sí? Tratar de ejecutar operaciones parecidas a los humanos. Y en ese sentido, esa premisa que no es nueva, digamos, formalmente se definió hace más de 70 años, sí tuvo un cambio de paradigma muy importante en los últimos años que hace que hoy podamos decir que un sistema de inteligencia artificial pueda diagnosticar o hacer un soporte diagnóstico con una precisión incluso superior a la de un profesional médico. E inicialmente, quizás hasta hace pocos años, el término o la tecnología más utilizada era el aprendizaje maquinal, que era construir algoritmos de predicción, ¿sí? Que podían ser algoritmos, por ejemplo, tan sencillos como predicción de riesgo cardiovascular, predicción de infarto, predicción de distintas patologías que uno podía calcular, generando modelos de datos relativamente sencillos. Y esta fue la estrategia que prevaleció en la mayor parte de los últimos 70 años, el aprendizaje maquinal tradicional. Pero en los últimos años, por avances tecnológicos, por avances desde el punto de vista de infraestructura, como el que quizás permite Amazon, hoy tenemos la posibilidad de generar estrategias de aprendizaje profundo, que a diferencia de los modelos anteriores, tienen una capacidad de comprensión muchísimo mayor a los modelos tradicionales. Y la capacidad además de aprender automáticamente sin que uno le diga qué es lo que tiene que aprender. Tradicionalmente uno desarrollaba un modelo y decía, bueno, para predecir el riesgo de infarto, yo tengo que tener en consideración la presión arterial, el tabaco, etcétera, etcétera. Que en este ejemplo,
la bicicleta sería, si yo quiero reconocer una bicicleta, tengo que tener en cuenta que tiene pedales, un asiento, 2 ruedas, etc. Los modelos de aprendizaje profundo, esta nueva tecnología, no necesita que los humanos le digan qué es lo que tiene que aprender, porque solo a través de procesos muy parecidos a la de la visión humana, aprenden a reconocer bordes, formas, partes y eventualmente estructuras como puede ser una bicicleta. Y ese paradigma es muy importante porque, a diferencia del modelo anterior, que costaba mucho tiempo porque los humanos tendríamos que elegir las variables y generar los modelos, y eso llevaba años, y además le agregábamos el sesgo de los investigadores, el aprendizaje profundo, deep learning o inteligencia artificial, como lo utilizamos hoy, automáticamente en un conjunto de datos, puede generar un algoritmo de aprendizaje profundo. Y eso es lo que ha revolucionado todas las áreas, pero particularmente lo que es la visión y el análisis de imágenes médicas, y ese es el primer ejemplo que hoy les vamos a contar como caso de uso. Entela-IPIC es nuestra herramienta de inteligencia artificial para el análisis de imágenes médicas. Nosotros nos conectamos a los hospitales o a los centros de diagnóstico o a los prestadores de salud que tengan repositorios de imágenes, a los servidores de imágenes, se realiza obviamente una anonimización de esas imágenes y se llevan a la nube de AWS para procesar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entra una mamografía, esa mamografía se anonimiza, llega a la nube y nuestro algoritmo la procesa para poder decir si esa mamografía tiene una lesión sospechosa de cáncer y darle ese soporte al especialista. El especialista, sin cambiar su rutina, cuando abre la imagen, automáticamente ya tiene el soporte de inteligencia artificial. Y lo más importante es que todos estos procesamientos, excepto para cerebro, que es un procesamiento mucho más pesado y tarda quizás 1 o 2 minutos, todo esto ocurre en el lapso de segundos, ¿sí? O sea, en menos de 30 segundos, un médico tiene una predicción de un sistema de inteligencia artificial con un entrenamiento superior a cualquier especialista de diagnóstico por imagen. Entonces, estos son algunos de los reportes que nosotros ya estamos trabajando para el área de neurología, lo que es medición de volumen de cerebro y detección de lesiones en esclerosis múltiple, para el área de ginecología, mamografía, básicamente clasificación si hay lesiones sospechosas de BRAF mayor a 4, y para el área de respiratorio, lo que es rayo de tórax, cualquier tipo de patología, y últimamente lo que es COVID-19, y para tomografía de tórax, la detección de nódulo pulmonar. ¿Cuáles son los usos que tiene entonces esta tecnología? Hay 3 categorías. La más clara y quizás con el impacto más grande desde el punto de vista del sector de salud y de la estructura de costos es el tema del triage y la optimización. Muchos de los estudios, estos son datos de Chile, pero que vemos en toda Latinoamérica, más del 75% de las placas de tórax, por ejemplo, no se informan. Y no se informan por una cuestión de que no hay médicos para informarlo y que en general, obviamente, el pago por un informe de radiografía suele ser muy bajo. Y eso hace que esas imágenes o no se interpreten o las interprete un médico no especialista con sensibilidades entre el 20 y el 69%, con lo cual se pierde una oportunidad enorme de actuar sobre los pacientes y se demora muchas veces el diagnóstico, que en muchos casos tiene un impacto negativo en los pacientes. También puede utilizarse, por ejemplo, como se está utilizando actualmente en el hospital alemán, para definir qué pacientes con sospecha de COVID pueden esperar el resultado del hisopado en su casa sin tener que sobrecargar la guardia. Si el estudio dice que el paciente tiene una radiografía normal, el médico de emergencia no espera la consulta con el radiólogo, como estaban haciendo anteriormente, sino que directamente mandan al paciente, obviamente con criterio clínico, con las pautas de alarma, a su casa para no sobrecargar el sistema de salud. Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo la inteligencia artificial hoy se está usando en Argentina y en otras partes de Latinoamérica para mejorar la experiencia de los pacientes, mejorar la precisión y mejorar el manejo de los datos. Otra forma de utilizar esta tecnología es como una segunda lectura. Todos los estudios consistentemente en todas las modalidades de imágenes demuestran un impacto muy significativo en la segunda lectura. No es lo mismo que una mamografía lo vea un solo mamografista con X cantidad de años de entrenamiento, que lo vean 2 mamografistas. Sí, hay un impacto muy significativo en eso. Entonces, esta tecnología, en casos donde tampoco exista la posibilidad de contar con tantos médicos por una cuestión de costos,
se pueda utilizar como una segunda esta con un costo súper bajo y con una precisión comparable con los médicos especialistas. Y por último, esta tecnología también se puede para aumentar las capacidades de los médicos. Por ejemplo, en el caso del cerebro, es muy difícil en un corte de 160 imágenes, que ahora les voy a mostrar, que uno pueda detectar atrofia, excepto que sea algo muy grosero. Este tipo de algoritmos que segmentan y que ven cosas que el ojo a simple vista no puede ver, permiten mejorar también algunas estrategias de diagnóstico y detectar atrofia mucho antes, hasta 3 años antes de lo que se hubiese detectado normalmente. Entonces, estos son los 3 usos generales que tienen este tipo de tecnología. Entelai además está trabajando en muchos otros desarrollos con distintos partners en toda la región, pero que quizás no vamos a entrar muy en detalle ahora. Uno de los casos de uso que a nosotros nos resulta muy interesante y que en su momento estuvimos y estamos desarrollando para distintos sectores de la región es el tema de la utilidad para el screening de cáncer de mama. Cáncer de mama, como bien saben, es una de las patologías y es uno de los cánceres con mayor incidencia y mortalidad en las mujeres y es uno de los principales desafíos que tiene la Argentina. Estos son datos del Instituto Argentino de Cáncer, de la Agencia Nacional de Cáncer, donde habla que aproximadamente hubo unos 21.000 casos en 2018 de cáncer de mama. Hay una cantidad muy grande de mujeres para hacer screening de cáncer de mama. Después de los 50 años, si uno cuenta la cantidad de mujeres, más todas las mamografías que tiene que ser, hay un volumen de trabajo enorme que no necesariamente está del todo atendido. Y el otro gran desafío y el otro gran problema, tanto para el sector público, que quizás es más notorio, como para el sector privado, es la detección tardía del cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, para el sector público, hasta quizás el 90% de los cánceres se detectan en estadios 2 para adelante, con un impacto obviamente muy negativo, que ahora vamos a ver. Y en el sector privado quizás ese número es un poquitito más bajo, pero de cualquier manera hay una brecha muy grande para cubrir en lo que es detección temprana. Obviamente la detección temprana no es solo a través de mamografía, sino a través de campañas y difusión, pero siendo la mamografía quizás el método más aceptado para la pesquisa de esta patología. ¿Cuál es la sensibilidad de los médicos para detectar cáncer de mama? Hace poquito, a principio de año, salió un estudio muy interesante de Reino Unido y Estados Unidos, de la gente de Google, que utilizan un algoritmo de inteligencia artificial, tal cual lo utilizamos nosotros, y en una base de datos de aproximadamente 40.000 mamografías, ellos muestran que la sensibilidad de los especialistas cuando hay un único informante es del 48%. ¿Sí? Es una sensibilidad cuanto menos modesta, y eso habla, digamos, en general, en este estudio incluyeron profesionales con muchos años de entrenamiento, pero habla de lo complejo que es revisar una imagen en un contexto de carga de trabajo y en un contexto de que es complejo la detección de calcificaciones, microcalcificaciones y de nódulos. En ese sentido, ellos y nosotros, y ahora les voy a mostrar nuestros resultados, lograron demostrar que un sistema de inteligencia artificial como triage o como segunda lectura podía mejorar al menos entre casi un 10% la sensibilidad y un 6% la especificidad. Es decir, tiene un impacto muy significativo en la capacidad de que esos pacientes se detecten antes y no tardíamente. El impacto entonces de la detección temprana, desde el punto de vista de sobrevida, es indiscutible. Las chances de curación van del 90% hasta se pueden reducir hasta un 30%. Y desde el punto de vista del costo, independientemente de que el paciente, la sobrevida del paciente, el costo puede ir desde una simple mastectomía hasta agentes biológicos que tienen un costo 50 veces más alto. ¿Sí? Con lo cual, la detección temprana del cáncer no solo tiene un impacto significativo en la sobrevida del paciente, sino que tiene un impacto significativo en el costo de esa prestación. ¿Sí? Estos son datos que utilizamos en un modelo que trabajamos con la gente de PAMI el año pasado, en el cual en su población había este número de mujeres candidatas para screening, de los cuales hoy los casos que se estaban detectando en estadios avanzados tenían un tipo de costo aproximado, que es este número que les muestro acá. Estos son con números del año pasado. Y nuestra propuesta es
teniendo en cuenta ese costo y ese impacto negativo para la salud de las pacientes, es la capacidad de utilizar inteligencia artificial de manera centralizada e integrada para la detección y el screening de cáncer de mama. De esa manera, hoy el escenario actual, que es el que ustedes ven acá arriba, es en el que un paciente va y elige hacerse un screening, si se acuerda, y ahora vamos a dar nuestra siguiente herramienta para eso. Si se acuerda, se hace el screening se lo hace en el centro que le quede más cómodo, que no necesariamente es el centro que más costo o beneficio tenga para la prepaga o para la obra social. Esa información el paciente tiene que acordarse de ir a retirarla y eventualmente llevársela a su médico para que analice y procese esa información con esta sensibilidad del 50% que comentamos anteriormente. Versus el modelo actual en el cual una mamografía que se hace en un centro médico X, ese centro tiene el compromiso, la obligación, según sea el caso, de automáticamente estar conectado a la nube, en esta nube centralizada. Esa información, por un lado, está disponible para el prestador de salud para que tenga evidencia en tiempo real de qué patologías se están viendo y pueda mejorar la distribución de recursos para ese tipo de patología, lo puede hacer para hacer inteligencia de negocios o para estudios epidemiológicos, y esa información también va automáticamente al médico de cabecera o por cápita, según el caso de qué obra social o qué prepaga, que automáticamente en cuestión de segundos recibe los informes y las alertas, y de esa manera puede tomar mejores decisiones que redunden en detección más temprana del cáncer para los pacientes y en una reducción de costos para los que tengan los pagadores de ese sistema de salud. Y además un seguimiento más estandarizado, se evita que el paciente repita estudios innecesariamente y que se los haga en los tiempos pactados y considerados razonables para el punto de vista de la prevención. Y estos son resultados de nuestros algoritmos y de nuestra estrategia de triage, en el cual uno puede alcanzar una sensibilidad altísima, es decir, uno puede incluso decir, yo no quiero que se me pase ningún cáncer de mama, quiero filtrar automáticamente todos los que son sospechosos con una especificidad baja. Eso quiere decir que el valor predictivo negativo va a ser muy alto, o sea que no se me va a pasar ningún cáncer, pero aún así voy a reducir significativamente la carga de trabajo. Es decir, a los estudios que estos sistemas consideran normales, no necesariamente se justifican hacer algún otro tipo de seguimiento o estudio adicional. Y eso, obviamente, tiene un impacto muy significativo, volviendo al tema de costos, de una reducción en nuestros modelos al menos de hasta el 60% por el hecho de optimizar estudios, evitar estudios innecesarios y la detección más temprana de pacientes con cáncer de mama. Entonces, como resumen, con este tipo de sistema centralizado en la nube de screening, se puede aumentar el tiempo de sobrevida de los pacientes, se pueden disminuir los gastos de screening y tratamiento al optimizar el flujo de esa información y eventualmente se puede disminuir el gasto en los tratamientos, sobre todo digamos, en los que son después de los estadios más avanzados. El tiempo de reporte baja enormemente, o sea, en menos de un minuto la información puede estar no solo en el prestador, sino también en el médico que tiene que tomar las decisiones. La enorme ventaja de tener lo que se llama hoy como un data lake o un pool de datos centralizado, tanto para lo que es auditoría, para lo que es epidemiología y optimización de recursos, y obviamente este punto clave que es la mejoría de la percepción del usuario a la vez que se reducen los costos. Generalmente la reducción de costos generalmente redunda en algún tipo de recorte de beneficio a los pacientes. En este caso, con este tipo de tecnología, se pueden, a la par que se reducen costos, mantener esta percepción de avanzada y utilización de inteligencia artificial. Así que les voy a mostrar brevemente cómo se ven algunos reportes, que nada para referencia. Oros es un visualizador de imágenes que se utiliza para Mac. Este es el caso más sencillo de lo que es una resonancia de cerebro, en el cual el sistema procesó absolutamente todas las áreas y los médicos lo que reciben es en ese mismo paciente, en ese mismo estudio, el reporte con todos los hallazgos que tiene ese paciente y de esa manera poder tomar mejores decisiones
Perdón que me quedó en portugués, pero el concepto básicamente es el mismo. Y mostrando, yendo a otros ejemplos, este es el caso de una mamografía. Está tardando un poquito en abrir. A ver. Está, entonces este es un estudio mamográfico donde también se pueden ver, esto es lo que normalmente vería el médico, y sumado a esto, si me lo permite, el mismo. Entonces, en este caso, este estudio fue clasificado como normal o benigno. Entonces, esos hallazgos, el médico puede tranquilamente, con este valor predictivo negativo, concentrarse en los estudios que son francamente patológicos. Y estos son dos ejemplos sencillos de cómo el sistema genera un reporte integrado en el formato de las imágenes y los médicos lo pueden utilizar para tomar decisiones. Así que bueno, esta herramienta de inteligencia artificial apuntamos y demostramos en distintos casos de uso con nuestros clientes que reduce el tiempo de análisis y diagnóstico, que mejora la precisión diagnóstica y que puede reducir los costos al optimizar las consultas y evitar estudios innecesarios. Y eso lo que fue una aplicación concreta para lo que es análisis de imágenes médicas, pero imágenes médicas es solo una porción del costo, es solo una porción de la experiencia que tienen los pacientes en el sector de salud. Y ahí es donde entra a jugar nuestra segunda herramienta, que es una herramienta de optimización de consultas médicas a través de chats o sistemas de mensajerías. Entonces, los pacientes que tienen la necesidad de ver un médico, que quieren hacer una consulta, generalmente pasan a través del filtro de inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, por un lado, eventualmente según la consulta, vamos a ver qué tipo de patología está entrenado el sistema para resolver. Puede resolverla, puede prescribir o puede derivar a una consulta, y lo más importante es le puede dar feedback al médico, ¿sí? Y si eventualmente el médico es necesario, porque la consulta meritaba una consulta médica, el médico se puede concentrar en el paciente y puede trabajar con la herramienta para optimizar el acceso y el manejo de esos pacientes, ¿sí? El paciente tiene una inteligencia artificial en el bolsillo las 24 horas sin ningún tipo de costo. Utiliza el sistema de mensajería como punto de contacto inicial, y el sistema de mensajería con sus algoritmos, con su triaje inteligente, define si ese paciente tenía que ir a un control o una autoconsulta, tenía que ir a una teleconsulta, tiene que ir a una consulta física porque quizás requiere algún tipo de revisación particular, o si efectivamente tiene que ir a la guardia, ¿sí? Siendo obviamente uno de los principales desafíos es evitar las consultas innecesarias, costosas al sector de salud cuando el paciente realmente no lo necesita, ¿sí? En este caso, entonces, al utilizar estos filtros de inteligencia artificial, apuntamos a reducir las consultas y los procedimientos innecesarios, en algunos casos resolver hasta el 70% de las consultas, y la ventaja de hacer un follow-up automatizado al paciente, y de que esa manera el paciente no siga consultando o no siga tomando decisiones que van en contra de su salud, porque la sobreconsulta tiene un impacto muy negativo en la salud de las personas, y que tampoco tengan un impacto en los costos de manera innecesaria, ¿sí? Entonces, en esta pirámide que los pacientes saltean y que normalmente van a la guardia o directamente al hiperespecialista, apuntamos a que con este modelo la gran mayoría de las consultas puedan ser manejadas y resueltas por un sistema de inteligencia artificial. Entonces, algunos ejemplos de cómo se puede utilizar esta herramienta para la optimización de consultas médicas. En general, nuestro sistema tiene esta estructura, que es obviamente la presentación al paciente, la colección y la confirmación de los datos de identidad, la consulta en sí mismo, el diagnóstico, la explicación, las recomendaciones y, lo más importante, el seguimiento, ¿sí? Para la presentación del paciente es muy importante, en este caso nuestra herramienta solo se puede utilizar
en personas mayores de edad. Se aceptan los términos y condiciones, que generalmente varían según el tipo de prestador. Se juntan los datos personales y se confirman los datos personales, si es para una consulta personal o para un tercero. Y se pasa a lo que es la consulta médica. La consulta médica tiene lo que es controles de salud. Controles de salud es una de las cosas que menos evidencia hay y que donde más se tira la plata. ¿Sí? Están todos estos chequeos de salud que se realizan una cantidad enorme de estudios con una periodicidad insólita y sin ningún tipo de sustento médico. Y la idea de utilizar inteligencia artificial para que ordene con evidencia y soporte médico este tipo de consultas para evitar que se hagan este tipo de controles que no tienen ningún tipo de beneficio para las personas. Y después, lo que son las consultas orientadas a los síntomas o problemas, ¿sí? O sea, hay más o menos 69 motivos de consulta primario y el sistema está entrenado para trabajar con alrededor de 972 condiciones médicas. ¿Sí? Eso es lo que es consultas generales. Gineco-obstetricia, que trabajan aproximadamente 35 motivos de consulta. La mayoría, sobre todo los que son obstétricos, terminan teniendo una derivación al médico, obviamente, y están en desarrollo aún lo que es consulta pediátrica y salud mental y psiquiatría. Así que son patologías quizás un poquito más complejas en las que aún estamos trabajando. Y finalmente, otra consulta que solemos ver los médicos es por hallazgos o por estudios que generalmente son innecesarios, pero que de alguna manera también el sistema puede filtrar y orientar para evitar la consulta médica innecesaria. Finalmente, el sistema, una vez que el paciente hizo la consulta, se le brinda una explicación, se le brinda soporte y se le da una racional de por qué se toma esa decisión y se le dan este tipo de recomendaciones, que pueden ser, como dijimos, efectivamente quizás pueda ser pedir una serie de estudios complementarios, como puede ser un estudio de imágenes o un estudio de laboratorio, para que cuando el médico lo vea no solicite cosas que no corresponden o no repita estudios de manera innecesaria y tenga la consulta médica acelerada. Si son cosas que no tengan gravedad o que son consultas, por ejemplo, de me quiero vacunar para algo, esas consultas que se pueden autorresolver, el sistema las puede manejar y eventualmente, en los casos que ameriten, la derivación a teleconsulta, consulta médica o a guardia y urgencias. Y finalmente, y quizás lo más importante, como mencionaba, es el tema del seguimiento, ¿sí? Hoy los médicos, cuando vemos un paciente y el paciente no lo vemos más, no sabemos si es que matamos al paciente, no sabemos si es que el paciente le resolvimos tan bien el problema que nunca más nos necesitó ver, o no sabemos si quedó tan disatisfecho con mi servicio que se fue el otro médico, ¿sí? Entonces, esa falta de retroalimentación que tenemos los médicos, este tipo de herramientas, por la disponibilidad que tienen, pueden permitir darle un feedback a los médicos y permitir que trabajemos mejor y que tomemos mejores decisiones. Si sabemos que con determinado grupo de pacientes tomamos decisiones que no tienen un beneficio para el paciente o para lo que sea de la patología, este tipo de sistemas nos pueden ayudar mucho para eso, ¿sí? Entonces, obviamente, tanto en TeleIPIC para imágenes como en TeleIDoc, como dijimos, más allá de la aprobación, tiene una serie de estudios de validación que permiten que utilicemos esta herramienta, obviamente con la tranquilidad de que fue testeado y que puede medir con determinada sensibilidad y especificidad algunos diagnósticos. Y este es el caso de la comparación de nuestra herramienta con especialistas en neurología y con especialistas en emergencias para algunas patologías neurológicas, en donde vemos que el sistema tiene un rendimiento comparable. Entonces, nuestra propuesta de valor para este tipo de herramientas de inteligencia artificial en la nube de AWS es que puedan utilizarse como consulta inicial, ya sea previo a la gestión de un turno, al pedido de un médico o una consulta o al ingreso a un centro médico, ¿sí? De manera de orientar mejor al paciente, darle un mejor servicio a ellos y por otro lado conservar la estructura de costos dentro de niveles razonables, ¿sí? Entonces estos son los beneficios que mencionamos que esperamos, la satisfacción de los afiliados, la imagen de vanguardia, la reducción de consultas innecesarias y la reducción del gasto. Generalmente, sin entrar mucho en detalle, obviamente todo este tipo de
desarrollos e integración en la nube llevan un tiempo, no es algo que ocurra del día a la noche, pero sí que habiendo un plan de trabajo concreto y ordenado, se puede trabajar y tener este tipo de herramientas completamente integrado en un tiempo muy razonable. Así que si permiten una breve demostración cómo funcionaría esta herramienta. Creo que tengo que salir de acá. Esto entonces, vamos a ver si quedó activado. Justo como me llevé el teléfono, no me está enganchando el WhatsApp. Bueno, ahora después recupero el teléfono y les hago una mini demo de cómo está funcionando. Pero bueno, les voy a mostrar un ejemplo de cómo chateando uno puede llegar a interaccionar con este tipo de herramientas. Ahora mientras charlamos, luego voy de una corrida a recuperar el teléfono. Así que bueno, entonces, en resumen, y para no quitarles más tiempo, la inteligencia artificial nosotros la entendemos centrada en el paciente para mejorar la experiencia del paciente, ya sea porque al usar un sistema de inteligencia artificial sus diagnósticos van a ser mucho más precisos y su experiencia va a ser mucho mejor, ya sea porque nos orienta al paciente a que tenga mejor experiencia en las teleconsultas o en las autoconsultas, y porque trabajando con las instituciones, los pagadores y a través de investigación y desarrollo, apuntamos a generar este tipo de beneficios claves, ¿sí? El soporte diagnóstico, la mejor precisión, el triage inteligente, la capacidad de tener un seguimiento de manera muy precisa y obviamente, finalmente, lo que es la reducción de costos a la vez que se mejora la experiencia de los pacientes. Así que bueno, eso en unos pocos minutos es lo que nosotros le queríamos contar con Gustavo y Guillermo de cómo hoy estamos utilizando la inteligencia artificial. Bien, bien, perfecto. Mauricio, muchas gracias obviamente por la presentación, muy clara como siempre. Y si quieren, gente, todos los que estamos conectados, los invitamos a que el que se anime prenda la cámara, abra micrófono y hacemos una pequeña charla, una pequeña ida y vuelta de preguntas y respuestas, algunas dudas que tengan y que quieran que aprovechemos que está Mauricio conectado, podamos hacer en forma directa esas preguntas. Pero nada, como les dijimos al principio, ¿no? Que esto fuera una charla descontracturada, que no es una simple presentación, que no venimos para tratar de generar una venta de una solución, sino básicamente poder justamente conversar. Así que si quieren, todos tienen la capacidad ahí en la pantalla de encender cámaras, los que quieran, y micrófonos, y habilitamos ahí para escucharlos un poco y ver cómo les pareció la presentación y qué dudas tienen. Sí, mientras tanto, Mauricio, si querés ir a recuperar el teléfono rápido, así hacemos una presentación de la solución, estás invitado. Yo quería contar un poco la experiencia que tuvimos en un par de clientes, donde, a ver, la realidad indica que los tiempos de implementación de esto han sido rápidos, la experiencia del usuario también ha sido interesante. Estoy esperando que les muestre un poco, Mauricio, un poco la presentación. Y hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo ¿Te le vemos va? ahí? Al menos, ¿cómo estás? Bien. Tenemos el primer valiente. Lo que, una de las cosas que hemos desarrollado o que hemos hablado con Entelay y con Nuviral es hacer pruebas de concepto. ¿Qué significa? En medicina es bastante disruptivo este tipo de soluciones y la realidad es que hay algún agnosticismo, no hay una decisión rápida, ágil de tomar esta disrupción tecnológica de manera natural. Entonces, lo que solemos hacer son pruebas de concepto en distintas áreas, digamos, en mamografías, cómo funciona, qué resultados se tiene, para que ustedes también tengan, se saquen las dudas y vean cómo funcionan los sistemas y hacer adecuaciones a las realidades de cada una de las empresas o las organizaciones de salud, porque las realidades son bien disímiles entre ellas. Juan, el caso de IOMA
es por demás significativo que tenés 1.600 kilómetros entre el norte y el sur, otro tanto entre este y oeste, las distancias son complejas, las realidades son diferentes en cada uno de los municipios donde ustedes prestan esos servicios. Entendemos que es difícil encontrar expertos oncólogos que puedan visualizar o diagnosticar rápidamente o, digamos, como le decía Mauricio, con una precisión razonable y en tiempo corto una dolencia, y eso lo que obviamente termina sufriendo el afiliado. Digamos, pasar de un estadio 1 a un estadio 2, un estadio 3, ustedes que son médicos lo tienen mucho más claro que yo, y darle esa posibilidad a un paciente de tener un resultado ágil y recuperarse y salvar vidas, porque de esto se trata, es algo que en lo que AWS trabaja, invierte y nos interesa avanzar. Decía Mauricio que estamos en condiciones de armar pruebas de concepto sobre lo que cada una de las instituciones de salud quisiera avanzar para mostrar la eficacia, la rapidez y la disrupción. Reitero este término en términos de lo que impacta la inteligencia artificial y estos esquemas en las organizaciones de salud. Perfecto. Sí, perfecto. Juan, ¿querés contarnos cómo es la realidad de IOMA? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Muy claro, Mauricio, la explicación, y la verdad que muy apasionante, muy apasionante, y desde varios lugares, lo que somos, digamos, yo vengo de la rama, soy informático, de la rama de la tecnología, y muy clara la explicación de cómo está orientada la inteligencia artificial a la salud. La consulta un poco tiene que ver más que nada con la instrumentación, digamos, la parte del negocio me quedó clara, o sea, la parte de lo que hace, la posibilidad de la integración de la herramienta, tanto con la organización primaria. Nosotros como modelo de negocios, IOMA tiene 2 millones de afiliados, entre la organización y el afiliado normalmente está el prestador, es decir, el centro médico, el lugar donde estaría el hardware que tomaría un poco la imagen. Y el afiliado nuestro, obviamente, cuenta con una app mobile o un sitio institucional en el cual va realizando un conjunto de acciones, sobre todo en este momento que estamos orientados al servicio. Acciones básicas, seguimiento de sus expedientes, sus consumos, etcétera. La posibilidad de poder integrar desde la app institucional la funcionalidad del seguimiento de estas imágenes, o solamente ustedes proveen una app, digamos, cerrada, y que el afiliado tendría que tener 2 aplicaciones, la aplicación de la obra social y la aplicación de lo que están escribiendo. Eso por un lado. Y la otra pregunta, orientada a la otra pata, es decir, de cómo es la integración de nosotros, de alguna manera obligarlo al prestador a que ponga su hardware al servicio de este modelo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Ahí muy buenas preguntas. Un gusto, Juan, y muchas gracias por tu interés y preguntas. En lo que es integración con pacientes, nuestro modelo es, todos tienen múltiples sistemas, ya sea la app, tienen sistema de facturación, sistema de gestión, y nuestra idea es no generar un sistema más, sino que genere otra carga. Por eso es nuestro modelo, y ahora cuando les muestre, es WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram, es decir, que el paciente con herramientas que ya utiliza, o sea, en Argentina quizás es WhatsApp, en otras partes es más Facebook Messenger o Telegram, que con esas herramientas pueda tener algún tipo de contacto que eventualmente se integren o se conecten con herramientas preexistentes. Entonces, yo quiero consultar por algo de cefalea, bueno, con nuestra API eventualmente veremos si eso requiere alguna interacción directa con su aplicación, y que diga, bueno, vos consultaste por cefalea, ya consultaste 10 veces por cefalea este mes,
bueno, fíjate que quizás, digamos, sé que IOMA a veces tiene límites en algunas consultas, entonces quizás te excediste en las consultas, fíjate en la app tuya de IOMA para poder generar algún tipo de validación adicional o lo que sea. Entonces, ahí nuestro modelo es plataformas de mensajería preexistentes, no generar algo nuevo, que se conecten vía API con lo que ya existe, ¿sí? Obviamente suena fácil, pero en el medio es un proceso enorme de integración, pero que nosotros no queremos en sentido molestar ni hacer cambiar nada a nadie, sino al contrario, a través de una API ver cómo integrarlos de la manera más eficiente. Bien, y en o sea que es... Bien. Sí. No, digo que vía API, o sea, ya ahí me lo respondiste. Exacto, o sea, la respuesta corta, vía API. Y luego, desde el punto de vista de los prestadores, ahí hay varias posibilidades, no hay una sola respuesta también. Creo que la forma a largo plazo más sólida y consistente es decir, bueno, a los centros que quieran prestar servicios para IOMA, para tal prepaga, tienen que cumplir con los requisitos mínimos, que uno de ellos es, tenés que estar conectado a una VPN centralizada, es un proceso de OpenVPN sin costo, o sea, muy sencillo, en el cual vos me tenés que asegurar que si el paciente se hace, me llega en la nube con el ID de IOMA, si yo detecto que eso se hace, listo, yo ahí te lo pago. O eventualmente no te aplico un descuento, o sea, digamos, hay varias modalidades, digo, pero ese modelo, por un lado, le saca un poco de carga de trabajo al prestador centralizado, porque vos le das el manual de instrucciones y cada institución, si quiere facturar eso, tiene que cumplir los estándares de, tengo que subir al dato DICOM de buena calidad, con estos campos, con estos parámetros, y cosa de que IOMA pueda ver qué se le está haciendo al paciente, pueda tener alguna segunda opinión del diagnóstico, que eventualmente eso se puede usar para auditoría, ¿sí? Estos algoritmos, nosotros ahora estamos trabajando en esclerosis múltiple, hay un gran problema, que es que hay mucho mal diagnóstico, ¿sí? Esclerosis múltiple es una enfermedad, como mencionaba, que te puede costar $100.000 por año el tratamiento, o $100.000 por mes, según ahora es difícil de hablar costos ahora, pero muy costosos. Entonces, y en FLENI todo el tiempo estamos sacando diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay mucho mal diagnóstico. Hay mucho mal diagnóstico por desconocimiento, por presión de la industria, por las causas que sean, pero son cada mal diagnóstico de esos que nosotros vemos son costo innecesario y que además no le está haciendo ningún beneficio al paciente. Entonces, tener la capacidad de tener una herramienta validada, entrenada para descartar esos casos, tiene un valor enorme, ¿sí? Hoy la pelea termina siendo un auditor que no es especialista, se tiene que pelear con un médico que es especialista, papeles, administrativo, tiempo, costo, recurso de amparo, porque mi médico dice que IOMA no quiere pagar porque se quiere ahorrar plata, y el auditor dice no, pero no cumplís los criterios mínimos para tener el diagnóstico. Todas esas situaciones se pueden de alguna manera resolver, y de vuelta, esto hay que validarlo, porque esto que estoy comentando es un estudio que estamos haciendo ahora, pero eso también te permite la capacidad de hacer auditoría. Entonces vos centralizaste las imágenes, le hiciste una resonancia, le hiciste una mamografía, me estás pidiendo hacer un procedimiento que no condice con lo que estamos viendo en las imágenes. Entonces, ¿sabes qué? Automáticamente te mando por Entelidoc, hacete una teleconsulta con este médico para una segunda opinión. Eso es un caso de uso que tener todo integrado en la nube te permite claramente de trabajar. Perdón que me fui por las nubes, pero respondiendo pero muy interesante. Muy interesante. A los prestadores creemos que ese modelo puede ser interesante. Obviamente puede haber alguna queja, pero creo que si se plantea y se les muestra que para ellos no les agregas un costo fijo, porque OpenVPN no tiene ningún costo, obviamente tienen que tener internet, pero hoy un centro sin internet, no sé, que debería ponerse, aunque sea un poco ancho banda. Muchas gracias, Mauricio. Bien, clarísimo. Bien. Perdón, ¿tenés por ahí alguna consulta? ¿Puedo hacer una preguntita y después me tengo que excusar porque tengo otra reunión? Sí, por favor. Por supuesto. La pregunta es, ¿qué tan sensible, versátil puede ser, digamos, esta tecnología para el uso por parte de un profesional independiente aplicado, por ejemplo, al diagnóstico dermatológico? Bien, ahí, perdón, ¿Miguel es el que está hablando? Porque no veo... Sí. Miguel, sí, Miguel.
Ah, ¿qué tal, Miguel? Mucho gusto. No, porque como te tengo congelado, no sé decir... Y tengo una cámara muy mala, No, de hecho la está voy a bien, apagar. para no contestarle a cualquier persona. Si escuché bien, ¿es para el diagnóstico dermatológico? Sí, me estoy imaginando la consulta independiente, el profesional directamente conectado con el paciente, la teleconsulta quizás me estoy imaginando, o la asistencia a la decisión del profesional en el diagnóstico, ¿no? Ahí, tanto para dermatología como para radiografía de tórax, que son dos áreas que nosotros y otros grupos están trabajando, hoy ya hay estudios de validación para lo que es con fotografía de celular de la radiografía de tórax o de la piel, en el cual el rendimiento es excelente, por encima del especialista, con lo cual en Argentina, que sepamos, no hay aún todavía alguna aprobada por ANMAT con este tipo de tecnología detrás, pero nosotros que estamos trabajando en lo que es radiografía de tórax, esperamos que para el año que viene esté aprobado el hecho de poder sacar una radiografía y que pueda uno tener el soporte diagnóstico en el momento. Si nosotros lo desarrollamos para nódulo pulmonar, y la verdad es que tiene un impacto enorme, ¿no? Que el médico clínico de cabecera, que no tiene por qué ser especialista en diagnóstico por imágenes y no tiene por qué tener que esperar que le llegue un diagnóstico varios meses, que pueda con su teléfono tener una segunda opinión. Para nosotros eso es súper valioso y seguramente lo lleve a tomar mejores decisiones. Así que yo te diría que lo dermatológico ya existe, no sé justo puntualmente en el país si tienen algún tipo de aprobación, hasta donde yo sé no, pero si no es este año será el año que viene, o sea, ya va a llegar eso. Y esta plataforma, digamos, podría ser consultada sin forma individual por un profesional o está pensado como una plataforma institucional para la cual el profesional debería estar vinculado. En general, nosotros ahora trabajamos con instituciones, ¿sí? Por una cuestión de el mayor impacto de este tipo de tecnología se ve en cuestión de escala, ¿sí? Yo creo que eso va a cambiar, el hecho de esta herramienta en Telaidoc, que planteamos que el paciente pueda tener un acceso tan directo al sector de salud. Yo creo que ese paradigma, como bien decís, va a ir cambiando a que efectivamente todos los médicos, el que trabaja en el medio del campo con su práctica privada, que a través del sistema de chat también pueda tener, no como paciente, sino como médico, acceso a este tipo de herramientas. Entonces decir, bueno, estoy en medio de la nada, le hice una radiografía porque sospecho lo que sea, saco la foto de la radiografía, ah, mira, si era lo que yo pensaba, este paciente tiene un nódulo pulmonar, lo voy a mandar a tal o cual lado. Eso está un poquito adelantado, yo creo que todavía le falta para eso, pero porque primero creemos que las grandes instituciones tienen que adoptarlo y después seguramente le va a llegar o a la pyme muy chiquitita o al que trabaja en práctica individual. Excelente, muchísimas gracias. Pido disculpas, pero me están esperando. Tengo alumnos que tienen que tomar examen, tengo que tomar examen y me tengo que ir. Bueno, muchas gracias por todo. Tranquilo. Seguiremos en contacto. Gracias, por Miguel, tu gracias por participación. estar. Hola. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Soy Alfonso Fernández Pasos, que trabajo con Eduardo Lanari. La pregunta era si tenían alguna herramienta para análisis de imágenes oftalmológicas, tanto sea fondo de ojos como OCT, y asistir en lo que puede llegar a ser maculopatía o retinopatía diabética. ¿Es algo que están en el pipeline de desarrollo? Está en el pipeline de desarrollo, trabajamos en tenemos dos desarrollos con la industria. Uno que es lo de degeneración macular asociada a la edad. La industria tiene un interés, obviamente, que tienen drogas muy buenas y muy costosas, entonces la industria también, en ese sentido, como uno de los actores del sector de salud, tiene mucho interés y estamos trabajando en un desarrollo para eso. Y lo otro que fue uno de los primeros desarrollos de inteligencia artificial, que es lo de retinopatía diabética para imágenes de fondo de ojo. Las dos herramientas están en etapa de validación. Hasta ahora no hemos encontrado un buen fit en Argentina para su utilización, excepto estos desarrollos puntuales de interés de la industria. La verdad es que en tenemos un consejo de expertos en los cuales decidimos con cuál avanzar y cuál no, y estas fueron las que quizás no hemos visto que
estén listos los profesionales para tener un impacto. Porque a diferencia de todo lo otro que trabajamos, que lo ve el radiólogo, acá lo ve otro tipo de especialista, entonces, aún, al menos en nuestra experiencia, si bien la tecnología está lista, porque hay 20 empresas que lo ofrecen en otras partes del mundo y nosotros lo hemos podido replicar acá, no vemos un impacto significativo para la utilización. No sé si ustedes tienen una experiencia en ese sentido contraria y tienen algún interés en ese tipo de desarrollo. No, sí lo que vemos es la repetición por ahí, por fuera de la frecuencia de las recomendaciones, de las guías, de los estudios diagnósticos, y entonces tener como el mismo oftalmólogo, que es el que indica el tratamiento, es el que informa el estudio que condiciona el tratamiento, ahí es donde tener una manera de auditarlo externa permitiría una manera de tener un árbitro, si quieren, que pudiera ser imparcial o por lo menos no estar condicionado por ningún interés y que permita auditar grandes volúmenes de información sin un trabajo, sin ser tan trabajoso en cuanto a la cantidad de tiempo que insume, porque procesar, abrir, si todo esto pudiera ser de una forma centralizada, la verdad que esto generaría información para la toma de decisión en tiempo real. Y es muy interesante porque ahí quizás, dado que los modelos existen, se puede pensar en una prueba de concepto con algún centro de referencia en lo que vamos. Ahí anticipo mucha resistencia quizás de los profesionales, habrá que ver cómo manejar eso. En general, les cuento nuestra experiencia después ya de 3 años de trabajar y en distintos países. Hay, diría, un 30% de los médicos que se sienten muy amenazados. Por ejemplo, mamografía es una de las áreas donde más resistencia encontramos al principio, por el hecho de que piensan que se van a quedar sin trabajo, hasta que lo empiezan a ver y dicen, bueno, pero esto en realidad me permite concentrarme en el que yo quiero y no me voy a quedar sin trabajo. Hasta que ven eso, es duro. Para radiografía tórax también. Quizás en neuro es el que más fácil, porque hay muchas cosas para hacer, ¿no? Con neurología. Habría que pensar en ese escenario cómo trabajar con los médicos para no generar ningún tipo de... Las va a haber la resistencia, digo, pero que al menos no limite. Quizás en este modelo que hablamos con Juan, decir, bueno, si querés que efectivamente la práctica sea reconocida, mira, necesito que tenga auditoría automatizada por inteligencia artificial, si no, yo no te la puedo reconocer. No es que lo van a abrazar alegremente, pero seguramente quizás entiendan por qué viene, y la mayoría de los médicos que trabajan honestamente y entienden cómo funcionan este tipo de procesos, seguramente lo adopten bien. Así que eso es una prueba de conceptos muy interesante que se puede plantear y para ese tipo de problemas. Así que eso, si querés, después podemos continuar un poco la conversación más en detalle, pero seguramente puede ser un punto de entrada y con esa experiencia positiva después abrirlo quizás a otras patologías o otro tipo de problemas que estén teniendo desde el punto de vista de auditoría. Muchas gracias. No, por favor. Bien, perfecto. Bien, gente, no sé si los que no pusieron cámara por ahora, ¿alguna otra consulta, alguna pregunta que quieran traer a la mesa como para ir redondeando? Ya nos pasamos unos 10-15 minutitos del tiempo, pero obviamente con gusto estamos disponibles para seguir respondiendo. Yo agrego una última pregunta por ahí. En los casos de éxito que mostraste o que han colaborado con la organización, digamos, que han tenido como cliente en el tema de normativas y protocolos, porque además de lo técnico, esto genera un nuevo cambio de paradigma en cuanto a resoluciones y normativas que tiene que escribir la organización para que, no sé, una nueva regla con el prestador. Entonces digo, como son cuestiones bastante específicas, los recursos humanos que poseemos nosotros a nivel auditoría y a nivel prestacional, obviamente no poseen la norma profesional como para poder adecuar este tipo de normativas, porque esto hay que escribirlo todo, digamos.
Exacto. Sí, ahí no puntualmente, sí se trabaja mucho, como decía, al ser algo nuevo hay que trabajar mucho en el entrenamiento, hay que trabajar mucho en explicar los alcances y las limitaciones de la tecnología, pero no hemos formalmente desarrollado nuevas recomendaciones. Sí, en cuanto a lo que es imágenes, ¿no? En cuanto a lo que es recomendaciones de prácticas, en el año pasado, que es cuando terminamos de hacer el entrenamiento de recomendaciones, hay una diferencia abismal entre lo que está recomendado científicamente, médicamente, ya sea por Estados Unidos, que en eso es quizás uno de los más avanzados, tiene un Preventive Task Force que se llama, las recomendaciones argentinas, entre lo que está recomendado de chequeo de salud y lo que se termina haciendo en la práctica, hay una diferencia abismal. Y ahí es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque obviamente hay muchas organizaciones que tienen un negocio montado alrededor de este tipo de chequeos y controles de salud, que si uno va a ver la evidencia no la hay. Entonces, pero bueno, por otro lado tenés al paciente que te demanda, que quiere hacerse chequeos, aunque vos le expliques que no tiene ningún sentido que sea un chequeo y que seguramente lo único que va a hacerse es daño y sobrediagnóstico. En ese tipo de lugares hay mucho para trabajar y para escribir y para transparentar. O sea, yo creo que hay que comunicar tanto los médicos como los pacientes de manera muy transparente todo este tipo de algoritmos que se utilizan y de evidencia que lo soporta tiene que estar muy transparente y tiene que estar desarrollado. Y eso es algo que se puede trabajar con el conjunto de auditores, con el conjunto de consejos médicos. Eso es un trabajo largo, pero que amerita que se haga en pos de que los médicos lo utilicen y lo adopten. Bien, gracias, Mauricio. Por favor. Perdón, Gustavo, no sé, ¿me escuchan? Soy Cato Mastay. Sí, perfecto. Perfecto. Perdón, he tenido algunos problemas técnicos, pero solamente un breve comentario y probablemente capaz que ya lo hicieron, pero una de las cosas que aprendimos de la pandemia, o me parece que para pensar en voz alta, es que el sistema de salud está totalmente sobreprestado, digamos. Y me parece que si hay algo que va a ser bueno, esta herramienta y este tipo de herramientas y este mundo digital en que hemos podido avanzar, es que va a poner en evidencia la cantidad de prestaciones que estamos haciendo de más en todos los ámbitos. Y me parece que tanto a Juan, que me imagino que tiene una responsabilidad central, como a Eduardo Lanari, que lo conozco de hace muchos años y que me pareció muy interesante el comentario que hizo la persona que está con él, me parece que lo más interesante es incorporarla para tomar mejor estas decisiones, ¿no? Es decir, todas nuestras organizaciones pasamos rápidamente de la radiografía de tórax a la tomografía, pasamos de el dolor de acidez o pirosis a la endoscopía. La verdad que solamente impactar en cosas tan sencillas como esto, el sistema se vuelve enormemente más sustentable. Así que me parece que si le ponemos un poco el foco a eso, vamos a ayudar a todos y al final del camino está el paciente, que va a ser siempre el que se va a terminar beneficiándose. Así que muchas gracias. Gracias, Cato, por el comentario. Sí, excelente comentario. Gracias por el comentario. Tenemos Gente, acá yo vuelvo a reiterar el... Sí. Y si tenemos una pregunta más que dejaron acá en el chat, si querés la comparto. No, digo que volví a reiterar la propuesta. Ah, ok. Dale, Sí, por favor. ya vamos no la vi yo. Cerramos ahí, por eso. De parte de Fernando Vera, lo que nos está preguntando es, en caso de utilizar radiografías de manera descentralizada, como ingreso de imágenes, hizo dos preguntas. La primera, ¿la calidad de imágenes médicas podría afectar el diagnóstico del sistema? La segunda, ¿qué certificaciones debe tener la clínica que toma el estudio? Bien. La calidad de la imagen tiene un impacto muy significativo en el rendimiento de los algoritmos. Por eso es algo que nosotros siempre controlamos y monitoreamos continuamente. No es lo mismo un equipo fijo de radiografía que un equipo portátil digitalizado indirectamente, el cual la imagen puede llegar a ser horrible. No es lo mismo una foto sacada de una pantalla o sacado de un estudio de una placa impresa. Todos esos escenarios, hoy por hoy la tecnología los tiene en cuenta y está preparada para responder a eso, pero de cualquier manera, y ese es siempre nuestro compromiso que hacemos, es nosotros revisamos y validamos todos esos escenarios, ¿sí? Obviamente es una tecnología nueva, más allá de que esté entrenado con cientos de miles de imágenes,
siempre pueden aparecer escenarios para los cuales el sistema no está preparado, y por eso para nosotros es muy importante lo que llamamos los controles de calidad, en que cada centro que se agrega se hace una pequeña validación completamente automatizada. Si el centro se conecta, se reciben los estudios, el algoritmo revisa qué performance tienen eso y eventualmente se manda un humano para revisar. Cuando hablamos de algoritmos en general, hay que tener en cuenta que no es que Entelai tiene un solo algoritmo para radiografía de tórax. Nosotros tenemos un conjunto de aproximadamente 20, 30 algoritmos que en su momento son variaciones o algunas alteraciones de un algoritmo. Así como tener 30 personas distintas, en general con una performance muy buena. Pero pasa a veces que algunos modelos tienen un fit más claro con algún tipo de imágenes, entonces en general nosotros podemos elegir qué tipo de calibración o de ajuste utilizar. Por eso digo que sí tiene un impacto significativo. En general, para la gran mayoría de los escenarios de distintas calidades, los sistemas son robustos, pero de cualquier manera se deberían de chequear y nosotros al menos los chequeamos. Y después, en cuanto a los requerimientos, en general no es que haya que tengan que cumplir alguna ley en particular, sí lo que deberían de hacer, y que también una vez encuentra muchas sorpresas ahí, es seguir los estándares DICOM. O sea, en salud lo bueno es que está todo muy estandarizado. Tenés HL7, tenés SNOMED, tenés DICOM. Mientras el centro siga y respete los estándares DICOM, ahí funciona todo a la perfección. Para los que son médicos y por ahí no están tanto en el lenguaje técnico, DICOM es este estándar que dice cómo tiene que grabarse una imagen. Entonces tiene un campo de edad, un campo de nombre, un campo de identificación. Muchos centros cargan cualquier cosa en cada uno de esos campos, entonces eso sí afecta la calidad del rendimiento, etc. Entonces, mientras sigan esa normativa, que es lo único que se le exige, el resto puede andar sin problemas. Bien, bien, perfecto. Guille, ¿vas a comentar alguna cosita? Sí, no, proponerles hacer unas pruebas de concepto sobre las áreas que estén interesados. Mauricio, ¿cómo te imaginas una prueba de concepto? En general, en todos los centros, al ser una tecnología nueva, nadie debería contratar o empezar a utilizar esto sin probarlo. Entonces, en general, a todos los, ya sea un hospital relativamente chico, a todos les ofrecemos una prueba de concepto que puede ser un mes o a veces un poquito más según el caso, del tamaño también de la prueba de concepto. En general, para grandes instituciones, lo mejor es elegir un problema acotado en un escenario controlado. Si, por ejemplo, si queremos ver este tema de retinopatía diabética, bueno, elegimos una institución, un centro afiliado, sea con X, 2 o 3 o 5 o 10 médicos en un escenario manejable, se implementa la solución, se evalúa el rendimiento de la solución en ese escenario, se pueden estimar costos de mejor manera, se puede estimar el impacto de una mejor manera, y si eso funciona bárbaro, eventualmente se empieza a trabajar en un plan de adopción a largo plazo. La ventaja de esto es que con una inversión muy baja en cuanto a recursos humanos, tiempo y costo, uno ya puede, no porque lo decimos nosotros, sino porque ustedes con sus propios números ya pueden estimar, decir, bueno, a ver si efectivamente, ¿sabes qué? Va a tener un impacto porque voy a tener un ahorro de tanto y voy a seguir diagnosticando igual o mejor, o quizás no era el impacto que esperábamos, no vale la pena hacer el proceso, seguimos con otro tipo de tecnología. Así que en ese sentido, nuestra propuesta siempre es hacer una prueba de concepto en un lugar pequeño, acotado, que permita en 1 o 2 meses entender el impacto que va a tener en cada institución. Cada institución es muy distinta en cuanto a estructura de costos o impacto que pueda tener. Bien, bien, excelente. Nada, gente, para ir redondeando, porque ya estamos en 11:20, 24 de la mañana, y obviamente agradeciendo a todos por el haber... ¿Tenés un comentario más, Juan? No, era que la hora estábamos igual. Sí, por eso. Entonces, básicamente para ir redondeando un poco lo que tiene que ver con el webinar, nuevamente, muchas gracias a todos por haber estado. Seguramente al cierre del webinar están recibiendo un mail del lado nuestro agradeciendo formalmente la participación, también el acceso a la grabación de este webinar, que se les va a llegar como link para que lo puedan consultar las veces que quieran, y a partir de ahí estamos ya en contacto para lo que decíamos recién, ¿no? Que básicamente avancemos en una prueba de concepto, una charla de segundo nivel, donde veamos específicamente un caso de uso, una necesidad puntual que pueda tener cada uno de ustedes.
porque de nada, creo que en realidad la dinámica estuvo bien, interesante a nivel de planteo de las herramientas, y también creemos, estamos convencidos, más allá de COVID-19, de la pandemia que hoy tenemos, y de cómo está el mercado hoy de la salud, que esto es una herramienta que agrega valor y que es diferencial desde el punto de vista de las organizaciones. Así que simplemente muchas gracias de mi lado, gracias a todos los que estuvieron interactuando y quedamos a disposición. Yo los saludo, Guille, Mauri, si quieren saludar a la gente que está por ahí, muchas gracias y ya hasta ahí llegamos. Nuevamente, gracias. Seguramente nos estaremos comunicando con ustedes y bueno, nada más. Dale, lo mismo, gracias a todos, que tengan Mauricio, un buen día. cerramos. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Que tengan un buen día a gracias. todos. Chau, chau. Luego, chau, chau. Adiós, Muchas abrazo. gracias a todos. Abrazos a todos y gracias por